Hermanos, gracias damos a Dios por lo que se ha hablado, por lo que se ha cantado. Hay un mensaje en cada una de las alabanzas, las lecturas de la Biblia. Todo eso, hermanos, nos habla, nos da testimonio de lo que Dios quiere de nosotros. Y la verdad, hermanos, que cada uno de nosotros tuvo una vida pasada antes de ser cristiano. Algunos quizás éramos muy machos, otros tal vez más tranquilos, más discretos, otros quizás más violentos. En fin, nuestros caracteres son diferentes. Algunos más dóciles, otros más airados. Pero en fin, hermanos, yo creo que Dios nos ha llamado, pero no para calentar las bancas. Nos ha llamado para que de verdad seamos esas personas, esos hombres que ocupemos de una vez por todas el lugar que verdaderamente nos corresponde. Tenemos muchas ideologías diferentes, pensamos diferentes en cuanto a exponer la palabra de Dios, en cuanto a transmitir el evangelio del Señor, pero no importa la forma, no importa la metodología, no importa las estrategias, lo que importa es llevar el mensaje del Señor. Y es a eso que nos vamos a referir, o nos estamos refiriendo ya, hermanos, en esta actividad de enfoque evangelístico. Ciertamente, hermanos, a veces hemos sido el grupo minoritario en las iglesias, hablando estrictamente bautistas. Hemos sido los que menos tiempo, oportunidades tenemos para poder involucrarnos en la obra, para sobresalir, no buscando fama ni gloria. Me refiero a poder servir al Señor, que sea algo palpable, algo notable, que de verdad estamos ahí dispuestos. No importa si llueve, no importa si hay mosquito, no importa si hay lodo, no importa la circunstancia, no importa el lugar. Pero a veces, hermanos, nos hemos acomodado tanto y estamos llenos de pretextos, estamos llenos de no puedo por esto y por aquello. Y en verdad, hermanos, sinceramente, tal vez no somos la gran cosa hablando materialmente. A veces decimos, trabajo mucho y no tenemos nada. A veces decimos, no tengo tiempo. Y realmente, hermanos, es que no hacemos el tiempo, no apartamos, no hacemos la oportunidad para verdaderamente involucrarnos en la obra de Dios. Los jóvenes, la femenil nos llevan la ventaja. Por eso es necesario que recapacitemos, hermanos. Que pensemos y nos comparemos con ese hombre que éramos antes de conocer a Cristo, donde decíamos, a mí me vale todo, a mí no me espanta nada, yo voy a donde me lleven, yo le entro a lo que me pongan delante. Tal vez era un machismo, no había nada que escatimar, malgastábamos el dinero en los vicios. El dolor venía después cuando volvíamos quizás a estar en nuestros 5 sentidos, lamentando cuánto gastamos, pero lo volvías a hacer. Y como se decía hace rato, si no hay comodidad para evangelizar, si no me ponen todo en plato, en bandeja de plata, pues no lo hago. Si hay que poner de mi bolso para llevar la palabra, pues como que no estoy muy convencido de hacerlo. Tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, hermanos, y ver realmente cuál es nuestra función, ver realmente hasta dónde hemos avanzado, hasta dónde estamos involucrados en cuanto a la obra de Dios, en cuanto al ministerio de evangelismo. Tenemos que considerar todo eso, hermanos, y tener esa agresividad que teníamos antes en el mundo para lo malo, pero ahora para lo bueno. El apóstol Pablo, hermanos, un gran ejemplo de un hombre de carácter,
de un hombre impulsivo, de un hombre terco, testarudo. Y si queremos decirlo, hermanos, aunque parezca grosero, hasta mula, en un sentido figurado, esa terquedad que a muchos hombres define, que estés bien o estés mal, tú defendías aquella postura, aquella ideología. Y hoy, en la obra del Señor, hermanos, el diablo nos tiene acongojados, adormecidos. Somos el grupo de la iglesia que menos figura en las cuestiones que tienen que ver con evangelismo. Ojalá que podamos asimilarlo, hermanos, y ver que sí hay tiempo para poder llevar la palabra de Dios. Ver las áreas en las cuales estamos cada uno de nosotros, y aún donde quiera que nos podamos encontrar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, haciendo esto o aquello, siempre va a haber hombres, siempre va a haber personas, siempre va a haber jóvenes, mujeres, a las cuales les podamos hablar de la palabra de Dios. Vamos a hablar del evangelismo dinámico, hermanos. Hay varios enfoques en sí de lo que es evangelismo. Vamos a definir primeramente qué es evangelismo y vamos a ir entrando en materia. Primeramente, hermanos, evangelio significa buenas nuevas. Es compuesto de dos vocablos, et, que significa bien, y ángelos, que significa mensajero. Y evangelismo es el acto o acción de predicar, anunciar las buenas nuevas, difundir el evangelio, difundir, ahora sí, la muerte vicaria de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Dinámico proviene de dunamis, que significa poder. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, dunamis, de donde viene el término dinamita, hermanos. Y todos sabemos que poder tiene una dinamita. Cuando haya venido sobre vosotros, dice el Espíritu Santo, la fuerza, la capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. Es el poder en acción para obrar en sentido absoluto. Dinamismo es la cualidad de la persona activa, emprendedora, que actúa con prontitud, diligencia y energía. Cualidades de las cosas, empresas o actividades que tienen movimiento e innovación y que está en constante movimiento y transformación. Existen muchos tipos de enfoques en cuanto al dinamismo, pero al que nosotros nos ocupa es en cuanto a las estrategias. Evangelismo dinámico o evangelismo estratégico. Existen evangelismos explosivos, urbano, rural, laboral, masivo, casa por casa, persona a persona, etcétera. Hay un sinfín de forma de evangelismo, hermanos. Pero lo que vamos a ver hoy es un evangelismo estratégico, dinámico, es decir, atractivo, atrayente, emotivo, placentero, agradable. Se trata de transmitir el evangelio de maneras que sea comprendido usando todos los sentidos posibles: ojo, oído, tactos, olfato y sabor. Entonces, hermanos, hay muchas formas de evangelizar. Después, entonces, de quedar claro lo de evangelismo dinámico, trataremos de que se entienda, que nos quede claro la urgente necesidad que tenemos siempre, que ha existido, de que todos nos involucremos en la evangelización, pero hoy más que nunca, ya que los tiempos nos están mostrando que el verano está cercano. Los tiempos de Sodoma y Gomorra los estamos viviendo, son la constante de hoy en día. Y déjenme decirles que de hoy, hermanos, se van a acordar a tal vez meses o un par de años. La iglesia, hermanos, estará pasando una situación conflictiva, difícil, un ataque más
visto, más visible, en el cual cada uno de nosotros hará conciencia, reflexionará y buscará la manera, como grupo, como persona, como líderes, de poder buscar soluciones. Porque el diablo, hermanos, se está manifestando en nuestros tiempos más que en cualquier otro tiempo. Pero hemos estado tan ocupados en el materialismo, en el trabajo, en nuestros propósitos y planes, que no tenemos tiempo para el Señor. La iglesia primitiva, cuando el Señor anduvo con los discípulos, evangelizaban, predicaban, de una y mil formas el Señor transmitió el evangelio. Quedaron sus discípulos, pero a los poquitos días dice que los apóstoles volvieron cada quien a su trabajo antiguo. Pedro regresó a sus redes y así cada uno a lo que hacían antes, pues ya no estaba la cabeza, no estaba el líder, no estaba el Señor Jesucristo. ¿Y qué tuvo que permitir el Señor? Persecución. A veces es necesaria la persecución para sacarnos de nuestra comodidad. ¿Cuándo te preocupas por tus hijos? Cuando son niños, ellos son obedientes, los mandas al templo aunque no vayas tú y ellos corren. Les dice vete al templo y te voy a dar dinero o te voy a comprar esto y los niños corren. Facilito los manipula uno. Pero ¿cuándo está el verdadero problema? Cuando llegas un día de tantos a tu casa y tu esposa te dice, anoche tu hijo vino borracho, vino drogado, tu hija no amaneció aquí. ¿Dónde estuvo? ¿Quién sabe? Es cuando dices, tengo problemas, tengo que hacer algo. Estamos acostumbrados a veces, hermanos, a que mientras no esté la presión, no hacemos algo. Mientras no estemos con el agua hasta el cuello, no hacemos nada. Y déjenme decirle, hermanos, que si no tienes tiempo para evangelizar, el Señor te va a obligar a hacerlo. Si no tienes tiempo para involucrarte en la obra, para doblar tus rodillas de una manera verdadera y más constante, el Señor te va a obligar de una u otra manera. Como líderes, ciertamente, hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer la doctrina bíblica. Nos holgamos de ser la iglesia más apegada a la Biblia, de tener los mejores expositores bíblicos y conocedores de culturas, tradiciones y todo en cuanto lo refiere la Biblia. Pero hermanos, somos la iglesia que menos ora. Somos la iglesia a veces que menos predica. Porque estamos tan ciegos, tan vendados. Y aparte de eso, hermanos, hay problemas en nuestra vida. ¿Cuántos en tu trabajo saben que eres cristiano? Y si saben que eres cristiano, ¿cuántos te aprueban como cristiano? El testimonio tiene mucho que ver. A veces no hablamos a nuestros compañeros de trabajo porque sabemos que hemos dado mal testimonio, porque ellos nos han escuchado hablar, ellos nos han visto actuar y sabemos que no tenemos la autoridad para hablarles de Cristo. Y así pudiéramos decir de muchas cosas, hermanos. Pero lo que necesito que entendamos es verdaderamente que tenemos que involucrarnos. Entender primeramente nuestra razón de ser, hermanos. Segunda a los Corintios 5, 18 al 20. Segunda a los Corintios 5, 18 al 20. La palabra de Dios es clara, hermanos. Segunda Corintios 5, 18 al 20. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dense cuenta, hermanos, que nosotros fuimos salvos y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos el ministerio de reconciliar al mundo con Cristo. Ya Cristo se fue, ya los apóstoles se fueron, los hermanos de la iglesia primitiva ya están con el Señor. Hoy somos nosotros los que tenemos que involucrarnos, los que tenemos que dar continuidad, hermanos, a la reconciliación del mundo. No podemos esperar, no podemos decir a dónde vamos a evangelizar, a dónde vamos a predicar. Estamos viendo, hermanos, salimos de nuestra casa, percibimos, vemos el pecado, lo escuchamos, lo palpamos de una u otra manera en nuestra propia casa, y no hemos sido capaces de reflexionar, de analizar, de pensar qué tenemos que hacer, cómo debemos de involucrarnos, cuándo debemos de involucrarnos. Nos dio el ministerio el Señor de la reconciliación. Aparte de eso, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que también somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice el Señor: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Según de Timoteo 4:5 dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No es que seamos evangelistas todos, hermanos, pero sí todos podemos evangelizar. Está el ministerio del evangelista, pero nosotros, dice la palabra, que tenemos que hacer la obra de evangelista. Tenemos que volvernos evangelistas en algunos momentos. No es que sea nuestro oficio o nuestro trabajo, pero sí podemos evangelizar, hermanos. Y déjenme decirle, hermanos, que porque a veces que nosotros predicamos el evangelismo no tiene efecto en las personas. Si es la palabra de Dios la que predicamos, no es lo de nosotros. Pero déjenme decirle, hermanos, que predicar o evangelizar no se acomoda solamente a la palabra de Dios. Evangelizar, hermanos, lo hacemos todos los días, aún sin darnos cuenta. Evangelizar no es un término divino que nació cuando Cristo empezó a predicar y llamó a sus apóstoles. No inventó él la palabra, era una palabra que ya existía, que simplemente significa dar buenas noticias, llevar buenas noticias. Pero déjenme decirle que nosotros, hermanos, evangelizamos. Desde el momento que traemos nuestra Biblia en la calle, estamos evangelizando. La gente dice: ese es cristiano. ¿Y por qué? Porque lleva una Biblia. Evangelizamos cuando nos topamos por la gente y los saludamos, y quizás les externemos algunas pláticas más: cómo está, cómo le ha ido. Eso habla bien de nosotros,
de personas amables, de personas transformadas, personas cambiadas. Una sonrisa, hermanos, vale mucho. Yo conocí, hermanos, a un pastor o a varios. En una ocasión había un grupito, hace muchos años, en una esquinita. Y me acuerdo, ahí estaba el hermano Filemón, el maestro y otros amigos. Y ese pastor pasó y los saludó a ellos. Pero luego pasó otro pastor de los sabáticos, pero como si fuera regañado, que lo acababa de regañar la mujer. Ni los vio. Y ellos dijeron, marcaron la diferencia entre esos dos pastores. ¿Qué tanto vale nada más, hermanos, saludar a alguien? Impacta, hermanos, porque el mundo se da cuenta aún de los detalles que quizás nosotros no podamos percibir. Nuestra forma de hablar también es el testimonio de la obra que Dios ha hecho a través del Evangelio en nosotros. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, inclusive los gestos juegan un gran papel, hermanos. A veces la gente puede decir, ese hombre años en la iglesia y no se le quita la cara de amargura. No saluda a nadie. Parece nada, hermanos. Parece nada. Entonces el Evangelio nos libera a todos de muchas cosas, hermanos. En todos los aspectos de la vida. Y en todos los aspectos de la vida, hermanos, hay oportunidad de evangelizar. Por eso es necesario que primeramente nos analicemos y pidamos a Dios la fuerza, el conocimiento. Y como dijo David, Señor, muéstrame mis defectos, mis pecados, mis errores, mis faltas, mis fallas, porque quiero ser un hombre diferente, un hombre que impacte a la sociedad, un hombre que predique la palabra, pero que esa palabra que predique esté respaldada por mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de hacer las cosas. Podemos evangelizar de todas formas y de todas maneras, hermanos. Y lo estamos haciendo, pero muchos lo estamos haciendo de maneras equivocadas. Ya no son buenas nuevas, sino son buenas nuevas malas. Entonces, hermanos, analicemos pues las posibles formas de evangelizar en las que todos tenemos el tiempo, aun a pesar de nuestras ocupaciones. Donde quiera hay personas sin Cristo y ahí es donde Dios nos ha puesto, es nuestro campo de evangelismo. Hechos 1:8 en particular, hermanos, ahí vamos a fundamentar nuestra enseñanza. Hechos 1:8 dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos dicen Jerusalén es tu localidad donde tú vives. Judea es tu estado al que perteneces. Samaria es el país al que perteneces. En este caso, Tecolutilla, Comalcalco, Jalpa, Madero, Villahermosa, el estado Tabasco, nuestro país México, y hasta dónde más, a lo último de la tierra. Hermanos, no es malo lo que estamos haciendo a veces de ir más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestra localidad. No es pecado, no es malo, es bueno. Pero nunca dejemos
de perder de vista a nuestra localidad, a nuestra comunidad. Es bueno enviar ofrendas a otras partes del mundo, a otros misioneros del estado, fuera del estado, en el país. Es bueno, es excelente, pero no descuidemos, hermanos, nuestra propia casa. No descuidemos el lugar, la comunidad donde vivimos. ¿Por qué a veces nos involucramos más afuera que adentro? Precisamente, hermanos, porque nosotros sabemos quiénes somos. Porque nosotros mismos nos calificamos y sabemos que no somos aprobados de muchas personas que nos conocen. Y máxime de nuestra propia familia directa. Porque ellos nos están mirando diariamente, nos conocen nuestros detalles, nuestras vueltas. Y sabemos que no tenemos la autoridad para hablarles, para testificarles de Cristo. Entonces lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es buscar santificar nuestras vidas, buscar más de Dios, pedir perdón a quien tengamos que pedir perdón, tener una vida limpia en todos los aspectos para que nadie nos pueda reprochar, para que nadie nos pueda humillar, antes bien nos puedan reconocer como hombres que verdaderamente amamos al Señor y a nuestro prójimo. Y me seréis testigos y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Jerusalén, hermanos, primeramente habla del hogar, de la familia. Les decía hace rato, la mayoría de los padres, de las madres, llegan con nosotros como pastores cuando descubren que el hijo o la hija se anda drogando, alcoholizando o en una vida inmoral. Y vienen con lágrimas, con desesperación, como si creyesen que el pastor tiene el poder, que con una oración esa vida se va a transformar. Pero ¿por qué? ¿Por qué esperaron ese momento? Por ignorar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios 22:6. No sabemos ese verso. Instruye al niño en su camino, y cuando sea grande no se va a apartar del camino del Señor. Pero no instruimos a los niños, porque son criaturas dóciles, moldeables, manejables. Vemos el problema en ellos cuando ya empiezan a incursionar en aquellas cosas. Y quisiéramos bajar a Dios para que nos solucione el problema. Dios en su sabiduría, hermanos, nos ha dejado su palabra. Tenemos esa bendición que los primeros cristianos no tuvieron. Mas, sin embargo, si ignoramos la palabra de Dios, nos va a ir muy mal, primeramente con nuestra familia. Hermanos, vamos a enfocarnos en eso. Hechos 10:24, hablando de Cornelio. Dice la palabra de Dios, Hechos 10:24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes. Hasta ahí. Cornelio, hermanos, era un soldado romano, un centurión. Él comandaba 100 hombres, le obedecían estrictamente. Pero también era un hombre temeroso de Dios, que agradaba a Dios. Él hacía muchas buenas obras a la casa de Dios, y Dios consideró esas buenas obras y mandó un ángel que le hablara
y le dio instrucción para hablar a Pedro para venir a predicarle a su familia. Y él convocó, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han hecho un convivio, no por cumpleaños ni por otra razón, sino usted como padre de familia ha dicho voy a hacer una comida, una cena, un desayuno, un almuerzo, y voy a invitar a mi familia, y voy a invitar a un pastor o algún predicador que venga y les platique? ¿Cuántos lo han hecho, hermanos? Levante su mano, de esa forma. Nada más para que nos demos cuenta, hermanos. Amén. Hay uno. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Porque hay que aflojar el dinero. Y no hay dinero. Sí hay dinero, hermanos. Sí hay dinero. No le tiro a nadie, pero cuando eras borracho, te gastabas toda la quincena y toda la semana, según cobraras, en la cantina. Y te dolía, sí te dolía al día siguiente, que ya estabas consciente de todo. Pero ¿qué hacías? Dejabas de trabajar y pues por no gastar dinero ya ni voy a trabajar. Claro que no, te ibas, te endeudabas prestando para el pasaje, porque te lo gastaste con las queridas, en la cervecería, en la droga, en el alcohol. Y hoy 2,000 pesos que te puede salir una cena, una comida para invitar a tu familia e invitar a un pastor que venga y les predique, te duele hacerlo. Nada más para que veamos, hermanos, cómo está nuestra relación con Dios. Si no tenemos amor por nuestra familia, que la llamamos seres queridos, pobre de aquellos que no tienen nada que ver con nosotros. Ahorita sí todo mundo cuida su dinero. Y los que quizás alguno que fue idólatra y llevaba a la iglesia católica la novillona, el cerdo, se esforzaban, a veces ni eran ganaderos, pero para presumir, hasta compraban una vaca y la terminaban de criar, pero ahí donada por el Señor, esa es pura gloria del hombre, nada de bendición de Dios. Pero hoy en día no eres capaz ni matar un cerdo para comértelo con los hermanos, porque te duele, porque no tienes el amor suficiente para compartir con tus hermanos. Hermanos, la situación que nos está tocando y nos va a tocar y lo vamos a ver de una manera que de verdad no vas a hallar ni la puerta, ya está cerquitita. Tienes a tus hijos, están pequeños todavía no cantes victoria de que tu hijo varoncito seguirá siendo varoncito o tu hija hembrita seguirá siendo hembrita. No cantes victoria todavía, y más si no te ocupas de él, de transmitirle la palabra de Dios. Puede que llegue el día en que sea el llorar y rechinar de dientes. Pero cuando pudiste tener tiempo para tu familia, cuando pudiste involucrarte con tu familia, cuando pudiste esforzarte, no lo hiciste, lo vas a querer hacer en aquel momento. La situación viene dura, hermanos, viene fuerte, viene tremenda. Platicamos con los pastores. Viene duro para los pastores y para los padres de familia también. Y lo duro va a ser cuando una pareja gay o lesbiana venga y diga: pastor, quiero que nos casen.
Hasta ese momento entonces vamos a reaccionar para meternos en oración, consagrarnos al Señor y darle guerra al diablo. Mientras tanto, ahorita seguimos cómodos. Muchos pastores dejarán de ser pastor por miedo a ir a la cárcel. Y lo van a escuchar más adelantito. Espero que no seamos los pastores bautistas. Pero viene duro el asunto y para los padres también. Cárcel. ¿Por qué no te preocupas de tus hijos, hermanos, que están pequeños? De transmitirle el evangelio. Yo sé que muchos padres a veces no tienen el tiempo con sus hijos. Ese tiempo que no lo tienen para los nietos. Conozco también abuelos que sus nietos son el tesoro de ellos y tienen tiempo de sobra para ellos. Pero padres, necesitas hacer el tiempo para estar tiempo de calidad con tus hijos. Transmitirle de una u otra manera el evangelio. Que es que están muy chicos y no sé cómo hacerlo. Hay infinidad de formas, hermanos, de hacerlo. Para Dios son importantes los niños. Dice la palabra de Dios en Marcos 10 del 13 al 16 que traían a los niños para que Jesús los tocaba y los apóstoles los reprendían que no los molestase. Y el Señor le dijo: dejen a los niños que vengan a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ustedes tienen que hacerse, si quieren entrar al reino de los cielos, tienen que hacerse como un niño. Los niños son importantes, hermanos, en el reino de Dios. Pero esos niños van a llegar a ser adolescentes, jóvenes. ¿Y cómo quieres que lleguen a esa edad? Siendo hombres y mujeres de verdad temerosos de Dios, apartados del mal, ocúpate de ellos ahora. ¿De qué forma? No hay tiempo, sí hay tiempo. ¿Qué formas? ¿De qué manera? Dice la Biblia que Jesús tocó a los niños, los tomó en los brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendecía. Y dice que debemos de hacernos como niños, es decir, ponernos a su nivel. ¿Cuántos de ustedes juegan con sus niños pequeños? 1, 2, 3, 4, algunos con sus nietos, ¿verdad? ¿Y los demás? No hay tiempo, ¿verdad? No hay tiempo. Luego tiempo vas a querer que haya. Vas a querer hacer tiempo para ocuparte de ellos, pero puede que sea demasiado tarde. ¿Por qué no empezarse a ocupar desde ahora? ¿Pero de qué forma? No sé, no tengo materiales. Acércate a tu pastor. Dile: pastor, yo no sé, pero dime cómo puedo hacerle para poder evangelizar a mis hijos, para transmitirle la palabra de Dios, el conocimiento, para hacer que mis hijos sean hombres más en un futuro temerosos de ti. Hay muchas formas, hermanos, hay muchas historias bíblicas que la podemos poner al nivel de los niños. Como que hay muchas cosas que se te pueden ocurrir en el momento. Hazla de burrito, dile a tu niño: móntate, yo soy el burrito que lleva a Jesús y hacemos la entrada triunfal. Pon a tu esposa, a tus demás hijos allá, tirando toallas, colchas, almohadas, donde va a pasar el burrito con Jesús. Y explícale: Jesús entró en un burrito, y es algo que el niño está diciendo: voy a montar en un burrito. Jesús es el que iba montado en un burrito. ¿Y a dónde iba Jesús? Entró a Jerusalén. ¿Y a qué entró Jesús? A esto, a aquello. Y los fariseos querían que la gente se callara porque alababan a Jesús. Pero ¿qué dijo Jesús? Si la gente se calla, las piedras van a hablar, van a adorar al Señor. Y así le estarás transmitiendo el evangelio a tu hijo.
Ponte un calcetín y ponle ahí algo que imite los ojos y háblales ahí. Ponte un maquillaje como de payaso y cuéntale una historia bíblica. Cuéntale un cuento ahí de David. Etiquétalos, tú vas a ser David que pastoreaba los borregos y que luego Dios te llamó de esta manera para servir al Señor de esta forma. Hay un sinfín, hermanos. Acércate a las maestras de escuela dominical que te provean de algún material didáctico para los niños. Hay formas. ¿Por qué te vas a avergonzar de hacer eso con tus niños? Si eso es algo que parece juego, pero para muchos yo sé que les puede parecer hasta algo tonto, algo anticuado. Pero eso algo anticuado, hermanos, puede marcar la diferencia en tus niños cuando sean mayores. Hay formas, hermanos, de hacerlo. Vean una película con ellos, coméntenla, denles premio. El que ponga atención a la película va a tener un premio. Ahí van a estar los niños. Después hay un premio para el que me diga cómo se llamaba la película o la caricatura. Hay un premio para el que me diga qué fue lo que aprendieron o saben de eso. Y déjenme decirles que los niños, hermanos, ahí van a estar activos de manera estratégica, atractivas, no aburridas. Porque a veces ciertamente, hermanos, sentimos que la predicación fue aburrida, que no tuvo algo de impactante, de emocionante. Tenemos que buscar formas y maneras. Con la familia adulta, hermanos. Yo cada que estoy con mis hermanos aprovecho la oportunidad, platicamos de mucho. Y a lo último les quiero decir algo que el Señor puso en mi corazón y se los quiero decir porque mañana puede ser demasiado tarde o al rato ya ustedes estén muertos. Cristo les ama. Ustedes conocen algo del Señor. Entreguen su vida. El Señor está pronto a venir. Y con eso los dejo preocupados. Les he dicho cómo van a hacer una oración por si en algún momento les sorprende la desgracia y todavía les puede quedar segundos o minutos de vida. Díganle al Señor de esta manera y serán salvos. Tenemos, hermanos, que buscar formas y maneras. Ahí está el internet. En vez de estar viendo tanto chisme ahí, que a veces ponen cosas que no nos van y nos vienen, váyanse a esas páginas. Cómo trabajar con los niños, cómo enseñarlos, cómo transmitirles esto y aquello. Hermanos, su familia es la que va a estar con ustedes todos los días. ¿Cuántos de los que tuvieron COVID vieron a su amigo ahí de fútbol o de alguna otra forma que sea sus amigos? ¿Cuántos los vieron en su casa? Pero ya que usted sanó, sí corrieron otra vez, porque a veces los amigos son porque les convienes, porque te sacan provecho. Pero ¿quién estuvo ahí? Tu familia. Ellos serán los que siempre estarán ahí. Sacrifícate por ellos. Invierte en ellos. Vete con ellos a comer. Platiquen, convivan, paseen, diviértanse, disfruten de sus hijos y aprovechen el buen tiempo de calidad para hablarles de Cristo. Tenemos que empezar por nuestra casa, hermanos. Yo me he enfocado mucho en mi familia, en mis seres queridos, en mis padres, ya no están, pero estuve ahí siempre y siempre y siempre. Y ellos partieron con el Señor, pero siendo salvos ya. Ahorita estoy con mis hermanos, estoy orando por ellos todos los días, a cada momento. Y cada que tengo comunicación con ellos, estoy dale y dale.
Invierto en hacer una comida, un convivio, no es cumpleaños, no es fiesta, no es nada, pero quiero tenerlos ahí y para que platiquemos, convivamos, fortalezcamos la unidad familiar y también escuchen algo de la palabra de Dios. Esto no es en vano, hermanos. En el reino de Dios se llama inversión, no es pérdida lo que tú puedas invertir en tus nietos, en tus hijos, en tu esposa, en demás familiares. Hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo. Efesios 6:4 dice: padres, crían a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Deuteronomio 6:6-7: las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Hay tiempo o no? Según este pasaje, Dios no te dejó nada para el pretexto. ¿Qué dice? Y hablarás de ellas, las repetirás a tus hijos. Dice, en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Que no pude porque salí corriendo a trabajar en la mañana, pues cuando te acuestes. Que no pude porque llegué muy cansado y me dormí rapidito, pues cuando te levantes. Que no pude, pues cuando vayas con él a la tortillería, cuando vayas con él a la tienda, cuando lo lleves a la escuela. Háblale de cuántas cosas el Señor ha hecho contigo. Háblales de la palabra de Dios. No hay pretexto. ¿Y saben a quién se refirió estas palabras el Señor, hermanos? ¿A las mamás o a los papás? ¿A quién, hermano? No tengan miedo. ¿A quién se las dirigió aquí en Deuteronomio el Señor? A los padres. Déjenme decir, hermanos, que en la cultura judía, entre ciertas edades de los niños, los padres son los guías, los tutores, los que están ahí constantemente en el desarrollo y en el crecimiento de ellos. Son los padres. En nuestros contextos, ¿qué hace el papá? O sea, en nosotros, ¿cuántos llevan a sus niños a la escuela? 1. ¿Cuántos van a las reuniones de juntas en la escuela de sus hijos? 2, 3. ¿Y los demás? Ciertamente, hermanos, la guía, la dirección, el liderazgo recae sobre los padres. Pero en todas partes, las mujeres son las que han destacado, que son papá y mamá. El hombre sabe qué hace nada más. Muchos hombres, la mayoría, yo creo que el 90%, si no es que más, solo se concretan a traer el dinero a la casa. Y de ahí, que los niños no tienen ropa, que los niños, ahí hay dinero, ese es problema tuyo, ve cómo le haces. Que le piden esto a la escuela, ese es problema tuyo. Que la junta, ese es problema tuyo. Y lamentablemente muchos el fin de semana que pudiera ser el tiempo de calidad para su familia se lo dedican a los amigos del fútbol. ¿Cuándo van a tener tiempo así para evangelizar a su familia? ¿Aman a sus hijos, hermanos? Yo escucho, yo no tuve esa dicha de tener hijos, pero tuve sobrinos y en su momento pude influir mucho en ellos. Y en particular estoy muy orgulloso de uno que inclusive me ve como padre y no se olvida de mí. Y lo quiero como si fuera mi hijo.
y oro por él, aunque él está bien firme en las cosas de Dios, hasta líder es, pero yo sigo orando por él todos los días. ¿Qué sentimiento tienes tú en tu corazón, hermanos, si tienes un hijo borracho o drogadicto? Eso no te da fuerza, el amor que dices que tienes por él, no te da fuerza para levantarte en la madrugada y llorarle al Señor, derramarle la lágrima al Señor por tu hijo o por tu hija. Si no tienes esa fuerza para desvelarte, sacrificarte por ellos, si es que fuera el caso, yo no sé de qué forma es que dices que los amas y que darías tu vida por ellos. ¿Cuántos darían su vida por su hijo? ¿Y qué más problemático? ¿Dar tu vida por tu hijo o levantarte a las 5 de la mañana y llorarle al Señor? Pero llorarle con amargura de espíritu, que cambie y transforme a tu hijo, a tu hija. Yo creo que es pan comido. Si estás dispuesto a dar la vida por tu hijo si fuera necesario, entonces pan comido, levantarte a las 5 de la mañana y orar por ellos. Pero si no lo estás haciendo, ¿por qué no lo estás haciendo? Algo anda muy mal. Y déjame decirte que el problema tuyo no será el mío. Así que Dios es bueno, hermano. He escuchado padres que dicen, ¿por qué Dios me dio un hijo así? Mentira, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Tu deber es regarlos como las plantitas. Muchos se preocupan más por el arbolito que sembraron en el campo, de irlo a regar todos los días, de ponerle fertilizante, de bañarlos para las plagas, y se olvidan de su hijo que está en su casa, que también necesita que lo riegues, que lo aconsejes, que lo orientes, que inviertas en él tiempo, dinero y esfuerzo. Pero si no lo estás haciendo, yo no sé cómo es ese amor que tienes por ellos. Número 2, en Judea, los amigos, ahí mismo en en Hechos 10, dice que convocó a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Amigos. Cornelio invitó a sus amigos también. Jesús tenía una familia en particular a quienes llamaba amigos, hermanos, y era a Lázaro. Lucas 10, 38, 39 habla de una familia de Betania y habla de su amigo Lázaro también. Y también en Juan 11, donde habla de la muerte de Lázaro, el Señor dice, vamos a despertar a nuestro amigo Lázaro, dice el Señor a sus discípulos. Hay amigos, hermanos, que estimamos, que valoramos. A los verdaderos amigos se les visita o se les invita a casa, se convive con ellos, a veces más que con los propios hermanos de sangre, y se les llega a querer mucho, como para tener el ánimo de invitarlos a cenar, a almorzar. El evangelismo no solo se trata, hermanos, de la palabra hablada, también con hechos. Nuestra vida es un modelo evangelizador. Cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos, nuestros gustos, gestos. Necesitamos invertir en nuestros verdaderos amigos no cristianos. Invítelos al templo, prepáreles una comida, invite a alguien, háblele del Señor, invítelos a algún lugar familiar, relajante, convivan como familia, háganle un obsequio, algo fuera de lo común, que evidencie tu aprecio por ellos. En el Evangelio hay que invertir, hermanos,
tiempo, dinero y esfuerzo. Nuestro Señor invirtió todo eso y aún su propia vida, hermanos, por ti y por mí. Hermanos, es hermoso invertir por las personas que no tienen a Cristo. ¿Cuántos han logrado experimentar en carne propia ese pasaje donde el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir? Esa satisfacción de dar, de apoyar, de bendecir al necesitado. Esa satisfacción de ver esa alegría, esa sonrisa de aquel hombre, de aquella mujer, por algo, mucho o poco que tú le apoyaste. Cómo hay alegría y gozo en el corazón, hermanos, al saber que pudiste ser de utilidad en las manos de Dios para bendecir, para alivianar la carga de aquel hombre, de aquella mujer. Es algo hermoso, hermanos, pero la mayoría más quiere para ellos, más quiere para sí. No estamos dispuestos a desprendernos de nada. Tenemos que, hermanos, tomar ejemplo de estos grandes hombres que habla la Biblia, que dieron testimonio, que evangelizaron, que invirtieron su tiempo, su dinero, todo, hermanos. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene tiempo, todo se puede, hermanos. Qué triste, ¿verdad?, cuando hay un ser querido que ya está en las últimas. ¿Cuándo vienen sus hijos? Muchos de ellos, ya que se murió, ¿a qué vienen ya? Piden una semana, a veces hasta les cuentan esa semana en el trabajo. ¿Por qué no pedir esa semana cuando están vivos y venir a gastarse ese dinero con su papá, con su mamá, con su hermano, con su hermana y viajar, disfrutar? No que vienen ya que se murió y pagan al mariachi 2,000 pesos. ¿Por qué mejor no vinieron cuando estaba vivo y se los llevaron allá al chivero? Una familia de 5 personas, lo más que se puede gastar son los 2,000 pesos. Yo no tengo, hermanos, pero vieran cómo llego al chivero. De veras, yo me doy gusto. Desde antes de ser cristiano, yo vendí pan, vendí paleta, bolié y muchas cosas. Nunca fue para vicio, siempre fue para darme gusto en las comidas. Y yo he dicho, cuando tengo, no me mido. Disfruto, porque para eso se hizo el dinero, hermano. No para regatearlo. Nos vamos a morir y ahí se va a quedar. Conozco una iglesia que tiene quizás más de 1 millón de pesos guardado en el banco. Va a venir el Señor porque ya está cerquita y ahí se va a quedar los 2 millones en el banco. Eso es para invertir, hermanos, en la obra de Dios evangelizadora. Muchos de nosotros, vamos a dejar hasta ahí de los amigos. Los compañeros de trabajo, Samaria, 1 Corintios 9, 18 al 23. 1 Corintios 9, 18 al 23. Dice el apóstol Pablo hablando a los corintios: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío
para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. El apóstol Pablo, hermanos, invirtió no solo lo que tenía, sino su propia vida. Y dice que se hizo como los demás. No quiere decir que sus amigos, compañeros de trabajo que eran borrachos, pues él también se echaba una cuba. No está diciendo eso. Está hablando de un involucramiento con ellos, de no despreciarlos porque son borrachos, de no despreciarlos porque son drogadictos, de no despreciarlos porque no son nada, entre comillas, en esta vida, porque nunca lograron aspirar nada. No se refiere el apóstol Pablo a que se volvió igual que ellos, sino que él se bajó hasta el nivel de cada uno de ellos, hermanos, en amor para predicarles la palabra de Dios. Invirtió en ellos para predicarles la palabra de Dios, hermanos. Es hermoso, hermanos, pero ¿saben cuál es el problema que tenemos muchos? El qué dirán. ¿Cuántos de ustedes tienen la libertad, hermanos, de predicarle a un homosexual? Usted y él solito. ¿Cuántos de ustedes se sienten con la libertad de predicarle, de abordar a una prostituta en la calle y predicarle el evangelio? ¿Cuántos lo han hecho? Estamos acomplejados, hermanos. Ciertamente hay que correr el riesgo. Hace muchos años un pastor de ahí de Colutilla andaba en sus quehaceres. Habían dos personas en una casa emborrachándose. Entre ellos estaba mi padre con mi primo. Ellos dos eran los que estaban ahí. Pasó en la banqueta, lo hablaron. Él se paró, entró a la sala con ellos, platicaron. La señora, mi prima, le ofreció si quería beber algo. Él no lo despreció. Y lamentablemente, hermanos, como el diablo también trabaja, por eso hay que estar preparado para todo. Pero que el diablo no nos ahora sí limite a predicarle a este tipo de personas. Precisamente la señora le sirvió en un vaso transparente refresco de Peñafiel, creo que de piña o no, que amarillea como la cerveza. Pasó una hermana ya anciana de la iglesia donde iba y lo vio con ellos ahí y él con el vaso en la mano. Al rato ya estaba el escándalo que el pastor estaba tomando y fue causa para que saliera de la iglesia. Son riesgos, hermanos, pero hay que afrontarlos. El Señor Jesús le habló a una prostituta, a una fornicaria, adúltera, mientras sus discípulos fueron a buscar comida, a la samaritana. El Señor vio la oportunidad de evangelizar a esa mujer y se puso a pensar, ¿pero qué va a decir la gente? Ya van a pensar que quiero hacer la lucha. ¿Qué van a decir mis discípulos? ¿Le importó eso al Señor?
Claro que no. Él le predicó. Son los riesgos que hay que enfrentarse, hermanos. Uno se conoce y uno sabe cómo estás con el Señor. Van a hablar, el diablo lo va a hablar. El diablo va a llevar a las personas más chismosas que en ese preciso momento te miren, te observen para difamarte. Pero el apóstol Pablo dice que bienaventurado serás si te blasfeman, ahora sí, bajo engaño, por mentira. Hace mucho tiempo con el que fue mi pastor, y lamento que no he vuelto a reaccionar en esas circunstancias, pero ya estoy pensándolo bien. Nos enfocamos a grupos de T8. A las 4 de la mañana ya andábamos buscando los grupitos, ya sabíamos sus guaridas. Los encontrábamos sobrios todavía y con la botella en la mano. A veces en las casas abandonadas, ustedes saben dónde viven. Y en una ocasión los encontramos en una banqueta donde pues estaba al aire libre. Y llegamos con el pastor, estaban todos sobrios, tenían una jarra de Kool-Aid y todavía no le habían derramado la botella. Y llegamos, los saludamos, platicamos, les hablamos, y dice uno de ellos: pastores, beban. Y nosotros, ¿será? Me voltea el otro pastor y dice: ¿qué hacemos? No le hemos echado trago, dice, beban. Y sentíamos las miradas como cuando los zorros en la oscuridad nada más le brillan los ojos de las personas vecinas abriendo las ventanas. El diablo mirándonos a nosotros. ¿Qué hacemos? Pues vamos a entrarle, le dijo. Porque los que nos interesan son ellos. No esta bola de hipócrita que nada más está criticando. Si yo supiera lo que vamos a ir a predicarles a aquellos, van a entregar su vida a Cristo, vamos a sacrificar a estos pobres. Pero no, el diablo no es así. Entonces agarramos de la jarra y bebimos. Los complacimos a ellos. Los hicimos sentirse bien con ese acto. No sé si hubieron habladas de los vecinos, no lo llegamos a saber nunca. Pero a veces se tiene que pagar esos precios, hermanos. Abordas a una señora de mala fama en la calle, pero tu propósito es predicarle la palabra de Dios. Y déjame decirte que alguien te va a ver y te va a querer poner mal y va a hablar mal de ti. Pero si tú tienes una buena relación con tu esposa, lo que el mundo diga no te importe. Porque va a llegar a oídos de tu esposa. Y tú le puedes decir: tú me conoces cuando te he sido infiel. Yo le estaba predicando la palabra de Dios. Y medio mundo puede saltar. Pero son cosas, hermanos, que el Señor hizo. ¿Y por qué nosotros tenemos miedo a hacerlo? En una iglesia donde estuve, no es una iglesia pudiente, pero siempre proyectábamos planes a futuro. En una ocasión dijimos: vamos a invitar a todas las señoras que venden cerveza, que trabajan en las cantinas de por ahí cerca. En Tecurutilla hay muchas cantinas clandestinas y de todo. Les dije a las hermanas: vamos a hacer, eran 7 y yo 8, vamos a organizarnos para 2 despensas cada quien. De aquí a 6 meses, no hay dinero, no es de hoy, el domingo, mañana traigan todo. 6 meses, invitamos a la señora a una reunión, a un convivio. Les dimos una despensa a cada una, pero les predicamos la palabra de Dios. Y se sintieron agradecidas, se sintieron contentas. ¿Saben por qué?
porque eso no les pasa a esas mujeres a diario. Los borrachitos lloraban y decían: ¿por qué hacen esto con nosotros? Si nadie nos quiere, nos tiran agua en la banqueta, se tapan la nariz cuando estamos cerca. Eso nos daba gozo, no buscando gloria, pero sentíamos que estamos haciendo algo por el Señor. Es hermoso, hermanos, predicar la palabra de Dios. Ojalá que todos puedan experimentarlo. El Señor Jesucristo lloró por Jerusalén. Les dijo: ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no entendieron? ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos, para entender? Hasta cierto punto le tenemos fobia, miedo a los homosexuales. Ciertamente, a veces sentimos hasta aberración. Hablamos mal de él, los etiquetamos. Pero ¿cuántas veces hemos hecho algo por ellos? Yo le he hablado a homosexuales, hermanos, más que ni casado estaba, y la gente me miraba, quizás hasta pudiera pensar que yo también andaba por esos rumbos, porque yo me casé grande ya. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir cómodos? Nuestra familia se está perdiendo y el diablo viene con todo en contra de ellos. Nosotros ya no tenemos problema, estamos hechos y derechos, pero sus niños, sus nietos, los niños vecinos a quien quizás usted estima porque son familia, o vecinos a quienes ha tratado, ¿qué piensa hacer? ¿Está usted elevando por lo menos una oración? Yo oro por mis vecinos, ellos ni lo saben, ni me lo van a agradecer nunca, pero no lo estoy haciendo por eso. El que se deja hablar, le hablo; el que no se deja, pues ni modo, pero Señor, ten misericordia de ellos. Tenemos que hacer algo, hermanos. Si no tenemos la fuerza, el amor o el poder, o no queremos ser señalados, aunque falsamente, por abordar a este tipo de personas, hagámoslo en grupos, como iglesia, como grupo de varones. Promovamos alguna de estos tipos de actividad para predicar la palabra de Dios. Muchos homosexuales se han convertido al Señor, muchas prostitutas se han convertido al Señor. En Oaxaca hubo el caso hace muchos años de un pastor, y era un simple hermano jornalero, campesino, pero que amaba a Dios. Este hermano convirtió un burdel, un cabaret, en una iglesia cristiana. Él llegó al grado de llegar y pagar por una señora, y se iban al cuarto, y en el cuarto las evangelizaba. Hubieron muchas habladas de él. No le creían lo que él hacía. Algunos quizás sí, pero otros no. Y cuando vieron que ese burdel, que esa casa clandestina se convirtió en un templo, porque las evangelizó a todas y a la dueña de la casa. Todas entregaron su vida a Cristo y ese lugar lo convirtieron en un templo. No fue fácil, tuvo que invertir, tuvo que pasar vergüenza, señalamientos, pero Dios lo galardonó.
y todos después tuvieron que tragarse sus palabras. Hermanos, hagamos algo por este tipo de personas. El último punto, hermanos, y hasta lo último de la tierra. Hechos 2, 46 al 47. Hechos 2, 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, ni siquiera a veces pudiera ser necesario de salir a evangelizar. Pero si fuéramos esa iglesia que el Señor fundó, esa iglesia, hermanos, que era la sal de la tierra, que era la luz del mundo. Si volviéramos, hermanos, a estos principios de apoyar, de bendecir las vidas de la gente más necesitada, quizás al principio puedan venir por conveniencia, porque se les dé una despensa, porque se les dé una comida. Quizás al principio pueda ser esa la motivación por la cual vengan, pero de tanto y tanto, algunos se van a quedar por convicción, porque van a lograr entender la palabra de Dios, hermanos. Yo sé que somos muy dados a decir: no, esa gente viene por la comida, esa gente viene porque se le está dando. Dense cuenta, hermanos, el mismo diablo, la misma gente incrédula, maneja la Biblia a su conveniencia. Y nosotros que la conocemos y cómo debemos de interpretarla y manifestarla y predicarla, no lo estamos haciendo. Necesitamos ver la vida de Jesús, hermanos, en los evangelios. El Señor Jesucristo dice que recorría las ciudades y las aldeas, predicando, sanando y teniendo favores con todo el pueblo. El Señor eso es lo que hacía, hermanos. Los políticos, ¿qué hacen? Están en campaña, se te meten hasta la cocina. Si la señora está moliendo, hasta se ayudan, a ver, le ayudo. Y le abrazan y todo, y ellos saben su cuento, ya después no los volvemos a ver ni en foto. Pero Cristo no fue así, hermanos. Están usando la metodología del Señor. Peña Nieto fue muy criticado cuando abrazó a una señora y frunció la nariz. Si se han de acordar, ¿verdad? ¿O no les gusta seguir las noticias? Y le cayeron en las redes sociales y tuvo que disculparse. Pero logró el voto de esa mujer, yo creo. Nosotros, hermanos, tenemos que involucrarnos. Tenemos que ser transparentes con la gente. Tenemos que bendecirlos. Va a haber resultados, hermanos. Va a haber resultados. Tenemos tanta inseguridad, hay tanta maldad, pero déjenme decirle, hermanos, que cuando uno es transparente, cuando uno es verdaderamente cristiano, cuando uno ama a la gente, no importa la condición, aunque sea quien sea, aún puede ser ladrones, delincuentes, pero tú te haces amigo de ellos, hasta te cuidan, hasta te protegen. Les agradas a medio mundo y tu testimonio, hermanos, hará que cambie
esa persona, ese hombre. Así que hay que hacerlo, hermanos. Tenían en común todas las cosas los hermanos cristianos de la iglesia primitiva. Invertían, daban despensas, daban de comer. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué bonito, ¿verdad? Sin andarse asoleando, sin andar en los potreros, sin andar en el mosquito, en el lodo, pero tenían testimonio, eran la luz de este mundo, eran la sal de esta tierra. ¿Qué pensamos hacer, hermanos? ¿Seguiremos igual en nuestro confort o trataremos de hacer algo? Organícense como varones, lleven unas tortas a la preventiva. Los policías también necesitan del Señor. Y qué satisfacción cuando digan, ¿y de dónde vienen? ¿De qué iglesia vienen ustedes? De tal iglesia. Qué alegría, qué gusto, qué satisfacción. En algún momento, hermanos, alguna persona de tantos en los hospitales, en las preventivas, en los reclusorios, en las calles, algún momento, hermanos, vas a volver a ver a esa persona llegando a tu iglesia. Porque todo eso impacta la vida de las personas. Todo eso impacta la vida de las gentes. La gente tiene memoria. La gente busca donde los valoren, donde se sienten contentos, agradables. Y yo creo que nosotros somos los más indicados para transmitir todo eso en la vida de todo ser humano. Puestos de pie, hermanos. Y si usted entendió lo que el Señor quiere que hagamos, dígaselo en este momento. Todos orando, hermanos, pidámosle perdón al Señor, porque cuando el Señor nos ha indicado ser bendición a alguna persona en particular, a veces lo posponemos. Yo no sé, a mí me ha pasado que el Señor te indica que vayas a predicarle a tal persona y decimos más adelantito, es que hoy no puedo, es que voy a hacer otra cosa, es que esto, que aquello. Pero si tú obedeces, te vas a sorprender, hermanos, cómo el Señor obra. Pidámosle más sensibilidad, hermanos. Primero para nuestros seres queridos, nuestra familia. Segundo para nuestros amigos. Tercero para los compañeros de trabajo, de deporte o de lo que sea. Y cuarto, para la sociedad en sí. Que no amemos el dinero, que no le tengamos lástima, sino que lo invertamos en el reino de los cielos. La Biblia dice, el que da al pobre, a Dios le presta, y Dios se lo va a devolver hasta con réditos. El que da al pobre no tendrá falta de ningún bien. Experiméntelo, hermanos. Usted no depende del trabajo, de su profesión, de cuánto dinero pueda ganar. Usted depende de Dios. La palabra del Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesitas vendrá por añadidura de Dios. Confiemos en el Señor, hermanos. Depositemos en este momento todas nuestras posesiones. Si tienes un vehículo, ponlo a la disposición de la obra del Señor. Vete por tu amigo, no importa que viva en otro lado. Vete por tu amigo, demuéstrale que lo amas, tráetelo al templo en domingo y después sal con él, invítale una comida, invierte en él. Dale testimonio y verás que tarde que temprano formará parte de tu iglesia. Vete por tu ser querido. Vete por ese compañero de trabajo.
Si está en la ruta y tienes vehículo donde tú vas y vienes a tu trabajo, dale el ray, ni siquiera le pidas para la gasolina. Que Él pueda decir, ¿y quién es este hombre? Como decían los mismos apóstoles del Señor. ¿Quién es este hombre? Como está la crisis, ni siquiera me agarra los 50 pesos para cooperar en la gasolina. Y van a concluir que este es un hombre de Dios, que usted es un hombre que ama a Dios y a su prójimo. Despréndase de una pequeña despensa y regálasela. En estos tiempos pocos regalan algo que digan, ¿quién es este hombre que con la crisis tan caro que están los productos me pudo bendecir con esto? Y concluyan que es un hombre que ama a Dios y a su prójimo. No se van a quedar nunca sin ni un peso si invierten en la obra de Dios, en los hombres. Nunca se van a quedar sin comer, aún no teniendo nada. Se van a sorprender cómo el Señor les va a alimentar, cómo les va a vestir. Padre, en el nombre de Jesucristo te bendecimos en esta tarde. Gracias por la vida de cada uno de estos varones. Se ha hablado mucho a través de la palabra, de las alabanzas, que tú quieres hombres valientes, hombres esforzados, sacrificados, que inviertan en tu obra, Señor. Lo que se hace por tu obra no es echado en saco roto nunca. Permite que podamos confiar en ti, no depender de nuestras capacidades, sino de ti, bendito Dios. Involucrarnos, comprometernos en la obra. Trae sabiduría al corazón de cada uno de mis hermanos, motivación, y que se puedan organizar en pareja, en grupos de 3, 4, 5. Inviertan su dinero para ir a dejar un alimento a un anexo, a un reclusorio, a cualquier lugar donde hay gente que lo necesita, en los hospitales, donde hay gente, Señor, que tiene meses esperando respuesta por sus seres queridos. No tienen dónde dormir, a veces comen, a veces no. Permite, Señor, que podamos abrir los ojos al mundo y veamos cuánta necesidad hay y que tú dejaste la iglesia para bendecir al mundo. Gracias te doy, mi amado Dios, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de tus siervos, y ayúdanos a resplandecer con la intensidad del sol y a dar sabor, Señor, como la mejor sal. La honra y la gloria es tuya, nuestro Dios Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.